Pop-Up. Chirris más pequeños y más gordos. Y quién sabe por qué Novedades los hacía más grandes. ¿Por qué? A ver, que alguien me explique qué sucedía ahí. Sensacional de traileros que eso, sí, ya Ahora, pagan más dinero, El ¿no? que era una joya de verdad y que merece todo mi respeto, el video risa. El video risa. Sí, El video risa, o sea, encontrar el Ahora, escenario no como me vi- dice que era el video Dice, risa. dice, aparte cuando los trató de meter en la ciudad, oiga, pero no abre, está todo pegado. ¿Qué pasó? Tal vez sea momento de que invites a una muchacha. Yo Yo me acuerdo de muy chavito, no sé si mi mamá o mi papá me compraron unos cómics de la edición mexicana, que hay que recordar que los DC los editaban en los 80, Los editorial 90. Novar. Me gustaba México. mucho también el asunto con los X-Men, con todo el de esta va pegado con La mi lucha personalidad, social. la lucha social y de cosas las así. minorías. Todo ese rollo. La verdad es que sí me llamaba mucho la atención y me parecía muy Amigos del Pop-Up, ¿cómo están? Nosotros en un capítulo más de este tan solicitado programa, Pop-Up, el podcast, también llamado Viejos Payasos. Me acompaña el día de hoy, como siempre, no hay más, el señor Luis Iván Montesino Velázquez. Cuidado, en cualquier momento puede derribar un sistema capitalista, opresor, maldito, puerco. Compadre, ¿cómo está? Saludo a todas las ciasparistas. Y el señor Mario Andrés Mora Rodríguez. Siempre que dices Mario Andrés, pienso en Mario Andrés. Mario Andretti de la Fórmula 1. Pues acá andamos, hoy nos toca hablar de cómics y vamos a recordar. Y trajiste acá unas joyas, pero bien chidas, mano. Superman, la muerte de Superman. Ahí creo que vino el gran boom de los cómics para ¿no? Es que 90 y... 91, Y en fin, ahorita vamos a platicar y vamos a ir a darle una ojeada a todo lo que nos trajimos Yo de la denuncio que biblioteca tiene ya personal. 80, 90 años y sigue funcionando. Bueno, en realidad conseguimos datos, ¿no, muchachos? Pero fíjate, hubieron pinturas, murales egipcios, griegos, relieves romanos desde los 1400. La diferencia con un cuadro es que estos tenían una secuencia. Sin embargo, lo que ya hace que los cómics se conviertan en cómic, ¿qué cree que sea, compadre? Pues la narrativa, ¿no? A final de cuentas, ¿o qué? El globito. Ajá. El Sí, globito, que eso es tenga lo que un- ya lo va convirtiendo en un cómic. Y sí, en el comienzo del siglo pasado, por ahí del 1920 más o menos, los periódicos, sobre todo gringos, empiezan a mostrar las historietas en algunos suplementos, sobre todo en los domingos, y se pensaba que era para los niños, ¿no? Y ahí es cuando comienza todo este asunto de los cómics. ¿Ustedes leían, les tocó leer en el periódico? ¿Se acuerdan de alguna Sí, de claro. Sí, ¿Cómo cuál te acuerdas? mi abuelo tenía suscripción, toda su vida tuvo suscripción con el Excelsior. Y, por ejemplo, me acuerdo que venía Mandrake. Ajá. En el Excelsior estaba Mandrake, estaba. No me acuerdo. Yo me acuerdo que venía, no creo cuáles eran los de mi casa, pero estaba mucho más antiguos, estaba Periquita y Sarmiento, estaba Mafalda, siempre había uno de Mafalda, era un clásico. De pronto de acción estaba Conan el Bárbaro o el Príncipe Valiente, que venían así en una hoja del periódico, para los que son mucho más jóvenes, ahí venían esos y de pronto era de que llegaba tu papá y te aventaba el pedacito de que venían los cómics. Trucutru. Exactamente. Trucutru en el Excelsior. Y ya más nuevo, el Calvin y Hobbes, que usted lo conoce bien. Muchísimo más nuevo. Pero bueno, hay una, fíjate, la edad de oro de los cómics es a partir de 1938, Con los primeros superhéroes. Superman 1938, o sea, fíjate cuánto tiempo tiene esto, 1938 Superman, al siguiente año, en el 39, Batman, Shazam también 39, Flash 1940, Capitán América 41, Mujer Maravilla 41, Los Cuatro Fantásticos 61, Hulk 62, X-Men 63 y Spider-Man 62. No, y desde antes, pues hay personajes como Mandrake, como El fantasma. el ¿El fantasma. fantasma es el mismo que el Fantomas? No, Fantasmas era un ladrón, que también era una historieta. El fantasma, de hecho, se considera el primer superhéroe en un cómic, Ajá. porque ya trae
como las mallas, calzones arriba los de los- calzones por fuera, La identidad secreta. la identidad. Eso es lo que hace que cambie también. Eso es muy Pero importante. bajo esa perspectiva sería el Zorro posiblemente, pero no en un cómic, sino en una novela, algo escrito, Fantomas, y hay otro más, ¿cómo se llamaba? Lupin, Que de ahí, un ladrón. de ahí nace Batman, de toda la imagen de Lupin. De Lupin y del Zorro, o sea, al final de cuentas eran historias que venían desde mucho tiempo atrás, pero como dice bien José Sánchez, no había, no se concebía como un cómic como tal, sino que eran narrativas, aventuras y tal, hasta que se les ocurre ponerle este globito y empezar a contarnos historias distintas, ¿no? Personaje de cómic favorito, compadre. Pues yo creo que como suena muy cliché, pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado muchísimo la personalidad y los villanos de Batman me parecen muy interesantes. Y durante un tiempo también cuando empecé a leer cómics, allá precisamente en los 90, me gustaba mucho también el asunto con los X-Men, por no el de esta pegado con La su lucha personalidad, social. la lucha social y de cosas las así. minorías. Todo ese rollo. La verdad es que sí me llamaba mucha atención y me parecía muy interesante cómo Stan Lee va a cambiar la dicotomía en la que vemos a los superhéroes, ¿no? De cómo los entendemos, haciéndolos totalmente humanos, ¿no? Ahora sí, En la adolescencia, cuando empecé a leer cómics, que ya fue hace Barbie. muchísimo tiempo, El Pinguín. pues yo sí coleccioné mucho, me vio también También, ¿no? muchísimo. Todos los lunes iba al puesto ¿Te de acuerdan lo periódicos fuerte y que ya era? hasta ¿Te la- acuerdan la mamá de uno de los amigos De Carlito. de Carlitos, que era Casablanca, tal vez era Carlito. Blancas. Era muy fuerte, ¿no? O sea, era muy fuerte que Era de talón. la mamá se dedicaba al talón, que lo leías tú de morro y lo entendías. Bueno, pero aparte de eso, en superhéroes, el Hombre Araña siempre fue mi favorito, porque creo que también era el superhéroe más humano, el que tenía conflictos, pues más de la edad, de la adolescencia, ¿no? Y que no se puede acercar con la novia o que le da pena, que no tiene dinero para salir, en fin, ese. Y en el segundo siempre va a ser Superman. Superman creo que es O sea, Batman, para ¿no? mí. No, o sea, me encanta Batman. Sí, que Batman. Veo mucho, leo y veo mucho a Batman, pero en cuestiones como tratar de trasladar esta parte humana, es Hombre Araña y Superman. Sí. A mí también, el Hombre Araña. Yo me acuerdo de muy chavito, no sé si mi mamá o mi papá me compraron unos cómics, la edición mexicana, que hay que recordar que los DC los editaba en los 80, editorial Novaro, en México. Novaro. Y eran un formato más pequeñito, ¿te acuerdas? Era un Sí, formato, sí tenía. era un formato pequeñito. Entonces, creo que me compró uno o dos, y luego, no sé por qué, me compró un Spider-Man, que lo editaba como Novedades. editores, novedades, y una vez cuando compré no me acuerdo qué capítulo era, ahí dije, no, güey. Y el Hombre Araña en México salía todos los miércoles. Los miércoles. Todos los miércoles iba yo, mi mamá, le decía a mi mamá, que por cierto, la palabra cómic ni existía, güey. No No existía. historietas. Yo le decía a mi mamá, mi cuento. Sí, era el cuento. Hoy el miércoles de mi cuento, toma. Y ahí está. Y yo llegué a juntar como 200 o 300 números de estos, del Hombre Araña, que aparte, esto también ya se ha perdido. ¿Te acuerdas que antes en los mercados habían puestos que vendían revistas viejas? Sí, ¿te acuerdas? Existían, bueno, también tiene mucho que no voy a tenis, pero existía. Y entonces ahí yo conseguía los atrasados. Entonces me acuerdo que habían puesto una señora, le decía, ay, no te sigo Hombre Arañas. Sí, güey, ahí búscale. Y en una cajota, ahí yo empezaba a buscar cuentos que no tuviera. Sí, y ahorita que decías de Editorial Novaro, en este formato que reducían, ese es el tamaño normal de un cómic. Esto en la edición de Estados Unidos, Desde siempre. desde siempre, ese es el tamaño. Novaro los hacía más chirris, más pequeños, Y más gordos. y quién sabe por qué Novedades los hacía más grandes. ¿Por qué? de acuerdo. A ver, que alguien me explique qué sucedía ahí. En México, ¿No? Porque México, cabrón. Y luego, esta era la del asombroso Hombre Araña, que fue la joya de la corona de Novedades. Y luego sacaron una edición que se llamaba El Hombre Araña Presenta, que era en este tamaño, y ya venían las aventuras de los Como que X-Men, empezaron a de los Cuatro tratar de Fantásticos. Pero yo me acuerdo, y me acuerdo que el Hombre Araña luego de esta edición llegaba a tener cosas especiales, O dos capítulos. o 2 capítulos. Contaban la historia de un capítulo completo, o sea, el cómic original, y al final agregaban, no lo tiene, fíjate,
Pero al tuve una final entrevista con Joshua. agregaban, al final agregaban Yo creo que sí una pasaba. historia de Sí su pasaba sexto, un pañuelito del de coche, lo de y aparte venía esto a ver si se alcanza a ver en la cámara, la telaraña La telaraña, sí, musical. exacto. Eso yo no me acuerdo, fíjate. Sí, la telaraña Ahí está musical. Magneto, está Joshua. La payola, todo lo que Mario daba, ¿no? Pintor, Mario de Pintor, Piltres, sí. los Hombres G, Ámbar, Ámbar, güey. Tomás Ámbar. Pérez de Microchips. No, la payola, la payola. Y había otras Algo que me secciones. Traían juegos, las ediciones mexicanas, me refiero, no las Aparte era muy padre, porque gringas. no sé si ustedes alguna vez escribieron, pero muchos cómics, había cómics mexicanos donde tú te ponían ahí un apartado postal, podías mandar tu carta y tu carta de pronto aparecía, o tu dibujo Sí, aparecía en el cómic. Claro. Eso era como muy Sí. padre, te motivaba mucho. ¿no? mira, seguramente cuando salió pues, aquí ha de tener la fecha, 1990, cuando editaron este cómic de 1990 en México, viene una entrevista No tiene mucho eso. viene una entrevista con Mara, donde tocaba Charlie Montana, Sí. del rock urbano, imagínense. Yo, Esto lo pasabas, yo llegué a tocar en con el Mara, güey. 1990 lo pasabas así, sí, Mara, ¿qué tal llegado será Mara? Y miren, venían juegos, juegos, como crucigramas, ¿Cuántas palabras palabras. las letras de Hombre Araña? Ahorita Yo jugamos creo que yo lo coleccioné antes. Yo creo que lo coleccioné como como en los 80s. como no sé si llegué a tener el número 2 o 3 de como hasta el 300 y cacho. Ya hasta acá. ¿Y qué le pasó a tus cómics? La verdad, tenía muchísimos ya y estaban en una caja y no había espacio en mi casa. No Ya hacía mucho frío. no quiero que sea una historia de violines como la de Una señor carne asada. Montesino, No. pero sí dije, ya aquí, y lo dejé de comprar y dije, ya. Y entonces lo fui a vender exactamente a un puesto de revistas así, de segunda, me dieron no sé cuánto, y yo no aguantaba la caja y fui si mal no recuerdo, un cuate de la calle Toño, y lo fuimos, lo entregamos, nos dieron y nos alcanzó para 2 gancitos y un refresco y ahí se fue todo. Toda la lana que invirtió tu Toda la mamá lana. comprándote cada miércoles, así de, ya me cuento, mamá, y órale, cabrón. Yo de estas ediciones del Hombre Araña tengo 2 cajas completas, de tamaño de huevo, pero también dejé de comer, comprar el por comprar esto, dejé de comprar cómics ya por ahí del año, no sé, 95, 96, que sí, ya dije, ya basta de estar comprando. Ya, Pero ahí los Tal tienen. vez Mejor es vamos momento- por es un momento pomo, de- mejor vamos por un pomo que Lo cambió por cuesta lo mismo. una hierba, café de arroz, No, una cervecita. tal vez sea momento de perder la virginidad, hijo, ya se acabaron los cómics. Tal vez sea momento Aparte, de cuando que- los trató de vender, era así, oiga, pero no abres, está todo pegado, ¿qué pasa? Tal vez sea momento de que invites a una muchacha. Y en la primera cita, y entonces Superman. ¿Sabías que el superpoder de Superman? Hablando de los cómics mexicanos, ¿se acuerdan de los cómics? ¿Algún cómic mexicano? Pues el de mi pingüín. El Memín Pinguín, o Pingüín, que Era bueno, yo decía pingüín, Pero era era Pinguín, ¿no? Ahora, el Memín en realidad es un cómic muy viejo, que en los 80 que es cuando lo compramos, yo creo, ¿no? Yo sí compré varios del Memín, no sé si porque me lo regalaron en un Hombre Araña, fíjate. Porque yo me acuerdo que leí el número 1 y luego dije, pues ya también Los voy a que comprar venían los dos. pegados atrás, me acuerdo que Ajá. venía el del Algo- santo, o el Algo así ha de haber sucedido. el cómic del Hijo del Santo, sí es cierto, yo también lo tuve. Sí, Sí, y Capulinita. El Capulinita, que era un librito así. Se venían ese y el Melinda Linda. También me Es que en México hay una gran historia de cómics. La Antes familia hubo- Burrón, güey. La familia Burrón, por supuesto, pero además estamos hablando de que, digamos que más adultos tenías el live y risas, en donde te presentaban todas estas telenovelas, Mi mamá me mandaba por el libro semanal. el libro semanal, el libro sentimental, Oye, pero era La Rosa de Guadalupe de hace 60 pero años. en algunos de esos cómics Había sexo. se veía Sí. mucha voluptuosidad, ¿no? Muchísima. Eran grandes dibujantes. Había sexo, había además historias muy turbias. Por ejemplo, en el libro Vaquero, de pronto siempre era de que la violaban y no sé qué, y luego se Güey, iba a en los vengar. 90 hubo el sensacional de luchas, Sí. sensacional de traileros, que eso sí, ya Ahora, pagan más ñero, El ¿no? que era una joya de verdad y que merece todo mi respeto, el video risa. El video risa. Sí, El por video risa, supuesto. o sea, encontrar el sentido del Platícale a la humor. gente que era el video Video risa. risa era mofarse de la Por ejemplo, película. para de Leo, moda. que ya se está Mi mamá durmiendo me lo acá. tiró.
Y era un cómic en donde de pronto, si salía una película de moda, digamos, ahorita cuál está de moda, no sé, La Sustancia, acá también se llamaba Por ejemplo, en ese momento que estaba Rocky 4, ellos sacaron Porky 4. Porky 4, ¿no? O era la Guerra de las Garnachas en lugar de la Guerra de las Galaxias. Entonces creaban una historia alterna de mofa a propósito de películas que estaban de moda en cada momento y en cada semana. Era totalmente creación mexicana. Bueno, se estaban volando igual, ¿no? Los personajes y todo, estaban... la vez que mi mamá se enojó más conmigo, más, fue porque me descubrió un video risa, o sea, porque ella ya lo había visto, güey. Y dijo, esto es de... Entonces lo leyó y dijo, no mames, ¿no? Entonces me dijo, no vuelvas a comprar este cuento. No sé si lo compré una vez más. Y justamente me descubrió ese de la Guerra de las Garnachas en la mochila. No, me puso una buena. Ahora, una también, ahorita que hablabas de la cosa esta musical que traía novedades, de pronto también se puso de moda que las bandas de moda tenían sus cómics. Los Beatles tuvieron su cómic. Sí, bueno, ya tropicalizado, Parchís tuvo su cómic. Yo me acuerdo de Parchís, tuvo su no me acuerdo. cómic. Y el cuate que hacía el cómic de Parchís después creó un propio cómic que se llamaba Carbato y los Transformables. Sí. Para mí fue como un John parteaguas ahí. Ese es otro mexicano. Oscar González Loyo. Y que pasa de que él estaba dibujando eso y de pronto llegó con la editorial así de, miren, tengo un proyecto es totalmente mexicano, estamos súper pirados porque tiene muchos rollos de metafísica y de cosas medio raras, y también el cómic parecía de pronto como el mismo viaje de Star Wars, pero hecho con mayas y todo este rollo, y la verdad es que le fue muy bien, llegó a 300 números, más de 300 números, y antes de fallecer, porque ya falleció, seguía dando conferencias y sigue teniendo muchos fans y vaya, seguía funcionando. Tuvo por ahí algunos problemas, creo que hasta legales. También después se volvió como muy egocéntrico y tal, eso pasa. Había otro, el Mil Chistes. El Mil Chistes. Ese era increíble, y creo que también por ese. El Simón Simonazo. Mi mamá también me regañó. Sí, me regañistas. Sí, porque pues eran dibujos muy de adultos. Sí, pero hecho cómic. Yo luego iba a casa de mi abuela y mi abuela tenía de estos de libros, de libros policíacos y todos estos, y pues yo me ponía a leerlos y la verdad es que sí eran historias súper fuertes, ¿eh? Mira el Que era como el mismo del Simón Simonazo. Sí, exactamente. no mexicano, pero latinoamericano, el condorito. El condorito. El condorito que sí se compraba en mi casa y eran horas de diversión. A mí me parece el condorito muy chistoso, ¿no? Muy chistoso. Los personajes, el costal de papas, decían a uno. Y otro Era el malo. Era el malo, ¿no? Que Era- estaba así como fijado. Es que había dos Cara manos, de ¿no? huevo. Cara de huevo, claro. Cara de huevo, pero cara de huevo no era malo. Era El Cumpa, ¿Cómo? que se traía siempre un cigarro, era el compadre del condorito y por eso le decía el Cumpa. Y la Yayita. Y traía Yayita era la novia de Sí, pero el generaba Cumpa también su chupe, su fanforito y su ¿Te cigarrito. acuerdas cómo se llamaba el perro de Condorito? Washington. Pero era Washington. La suegra de Condorito, ¿cómo se llamaba? Doña Tremebunda. Doña Tremebunda. Yo sí nos aprendiendo las tablas. No estaríamos haciendo podcast. Era muy científico. Y sí, hace poco escuché que quieren hacer una película. Pues hay una película, ¿no? Hay una película que quieren hacer. No sé. Sí, claro. hay una película. Hay una película no tan vieja de Condorito, y claro. Habrá que verla. Era un cómic peruano, ¿no? Chileno. Chileno. Son chilenos. De hecho, Hueva, ¿eh? Ay, muy bueno. bueno, creo que ese sí y no yo, Entonces era autorizado. en la casa sí lo compraban muchísimo. Ahora, ¿se acuerdan de los que había de acción? Por ejemplo, El Pantera. Que después hicieron la serie en Televisa. Ajá. Que si no me equivoco también era editado por los mismos de El Libro Vaquero, si no me equivoco. Vaquero, pero era más en formato cómic, era más grande. Estaba el de Fantomas, estaba el del Pantera y estaba el de Chanok. Que Chanok, que inclusive llevaron a hacer películas. Y había Calimán Cómic. Y el Calimán Sí, Cómic, claro. el Ya decíamos el Hijo del Santo. Del Hijo del Santo, como tal había también. Posteriormente todavía me alcanzó, llegué a ver alguna vez cuando se pusieron de moda Atlantis y Octangón, que también sacaron por allá un cómic de ellos. Sí, claro. La historia de los Beatles, por ejemplo, yo la leí en un cómic, o sea, había un cómic que contaba la historia de los Beatles y cómo iban en el tren de Londres a Liverpool y de Liverpool a Londres, y también había uno de la vida de Pedro Infante. O sea, sí era una forma de comunicación más allá de los héroes, muy importante. El país en el que más cómics se realizan es en Bélgica.
Y en Bélgica tienen la costumbre de que cualquier situación, cualquier historia que pueda hacer, la convierten en un cómic, pero no en un cómic de superhéroes, sino de una Sí, de histórica historia. incluso, Sí, claro. Porque una de las, en cierto momento, una de las cosas de los cómics ha sido educativo también, ¿no? No sé si en la secundaria o en la prepa llegaron a existir cómics como de educación sexual y cosas de ese tipo, justamente porque es una manera Pues por ahí relacionarse entras, con ¿no? O los sea, es jóvenes. mucho más sencillo Claro. que de pronto veas el dibujo y lo complementes con el diálogo que está en la parte de arriba y puedas ir construyendo una historia, una narrativa cuando estás chavito. Pues incluso los libros de la SEP que nos tocaron a nosotros en la primaria, que eran muchas ilustraciones de Fernando Arau, no de Sergio, ¿no? De Sergio Arau. De Sergio Botello. Se te queda, ¿no? O sea, como que todavía tienes por ahí esa idea de estas ilustraciones, pero estaba aprendiendo. Había cómics, yo también me acuerdo que compraba, había uno que se llamaba Clásicos Ilustrados, entonces ahí venían las grandes novelas de toda la historia de Julio Verne, de Robert Louis Stevenson, todas estas novelas convertidas en un cómic, entonces era mucho más sencillo leer La Isla del Tesoro en un cómic de este tamaño que el libro completo, Claro. y todas las letras y todo eso. Y de alguna manera, pues el cómic es el precursor del cine de animación, ¿no? Posteriormente. Que leer un cómic, yo he tratado de leer cómics últimamente y ya no puedo, güey. No, yo tengo muchísimo que O sea, me da flojera. He comprado algunas cosas para mi hijo, los he tratado de leer y la verdad me da flojera. Como cosas, ves que ahora algunos títulos clásicos, en este caso de Spider-Man, los ponen en una pasta dura y muy Sí. bonito. Una vez compramos, hace mucho el año pasado, y lo quise leer y ya me dio muchísima flojera. Pero bueno, regresando a estos como superhéroes internacionales que todos conocemos, son muy importantes tanto, por supuesto, Superman como Batman, pero sí hay un cambio de humor muy diferente, ¿no? O sea, son estos cuates que todo lo pueden, son poderosos. En el caso de Batman, güey, pues así lo ves, dices, está salado, ¿no? O sea, porque es rico y puede hacer... Ya va a quejarse de los ricos, ya va, Ya cambió. Acaba de cambiar el papel. Ya, 5 minutos. Resentido. Va sentido social. Cuando te pone el traje de Hombre Araña, cambia. Pero así era Batman, ¿no? Sí. Superman también. Batman tenía el lado humano, pero sí todo lo podía resolver, por ejemplo, y era hasta cómico, con el cinturón, ¿no? Ya, Todo. Y luego también empezaron a sacar muchos medios de transporte que tú decías, ya, bájale, ¿no? O sea, el batimarino, el personaje, ¿no? La batichanga, el Que eso es como en los 60. Y yo creo que eso que le sucede a Superman y Batman es justamente en los 60 cuando llega Marvel. Y lo que hace Stan Lee y Marvel es decir, güey, a ver, pues es que a los superiores no les pasa nada, Exacto. ¿no? Entonces dicen, a ver, es un chavo que va en la prepa, de hecho es torpe, usa lentes, es flaco, y aunque tiene el bueno, No tiene papás no tiene papá, y es adoptado por la tía y el tío se muere trágicamente. O sea, esa es una premisa increíble para crear a un superhéroe. O sea, yo creo que será la primera muerte en un cómic. No sé, creo. porque Robin muere, ¿no? Pero no sé en qué año. No, esa es la muerte de la ¿Y en qué familia. año habrá salido? 92, 89, si no me equivoco. pero que lo asesinen directamente en el cómic, los papás de Batman. También. Los papás de Batman. También, sí, porque se queda con Y súper traumatizado el chavito. O sea, tú sales del cine, bueno, de ver el zorro, llega un cuate y le mete dos pepinazos a tu mamá y a tu papá y te mueres. Sí, Y también. te quedas solo. También, pero casi no se piensa en eso, ¿no? En la primera, en esta época de oro del cómic, la que estás mencionando del 40 al 70, No se hablaba No mucho se de hablaba de trauma. Ya era verlo cuando ya es poderoso, llega Y el Hombre Araña, sí, constantemente. Digo, tiene su premisa de... hay un cuadro clásico donde él está tejiendo está cosiendo su disfraz, güey, Sí, sus él tiene que trajes, ¿no? hacerlo. Porque él lo tiene que hacer. Y de hecho, los Cuatro Fantásticos, que son un poco antes, o sea, no sé si... Ya jugaban con eso, es la Claro. creación del American Way Life. Pues es una familia disfuncional donde está el Johnny Storm, que es más desmadroso, ¿no? O sea, pero ya desde ahí Stan Lee se da cuenta que
pues que hay un área de Y oportunidad. ahí ¿no? además, por ejemplo, por el contrario, no están escondidos estos superhéroes. O sea, los Cuatro Fantásticos ellos no son... tienen- No se esconden. No, ellos son tienen doble tienen su identidad. edificio, me puede usted venir a visitar, no hay ningún problema. El edificio El Baxter. edificio Baxter, o sea, sí cambia muchísimo y es muy radical lo que hace primero Stan Lee y que después lo va a hacer Dennis O'Neil en DC, también empezar a cambiar un poco y que ¿cómo se llama el cuate este de la Flecha Verde. Flecha Verde, es un cuate que tiene problemas de alcoholismo, Si es millonario, pero pedote. claro, que después también lo replican No con, será eso, ¿no? No. Millonario pedo. con Iron Man Y también lo pobre replican. pedo también. ¿Por qué no ser un superhéroe pedo? Pedo, pobre? pedo. Pobre, güey. Está en Jackass, ¿no? Bueno, y un poco, por ejemplo, cuando hablamos de los videojuegos, a mí lo que me ha llegado a sorprender es el cambio, no sé, en la sociedad, no sé si hay un interés Para hablar de económico. videojuegos, sí, definitivamente. No, pero a lo que voy es, ¿cómo esto? Porque pues, ¿están de acuerdo que en los 80 una persona de 50 años no iba a andar en la calle leyendo El Hombre Araña? ¿O sí? No, No. O sea, eso sí eran hombres. y hoy, en el 2025, tú puedes ver a una persona de... No, mucho más clavado de incluso 50 años. que un adolescente. o un Entonces, niño. ¿cómo los cánones justamente dicen, o sea, no se dice, ay, ese güey ya está grande para leer un cuento? Ayer, pero hace unos días lo platicaba con unos amigos y tuvo mucho que ver, y lo decíamos hace rato en otro capítulo, perdón. Los 90 realmente fueron un rompimiento, como fueron los 60, mucha gente no se da cuenta que los 90 fueron ese rompimiento. Creo que es hasta los 90 cuando nosotros de esta generación empezamos a comprar esos cómics, que también muchos empiezan a decir, mira, sabes que yo quiero seguir usando una playera de monitos, yo quiero seguir, ay, perdón, ya Yo quiero madrear el micrófono. ya quiero madrear el micrófono, a mí me sigue gustando comprar este desmadre. También cuando de pronto empieza a haber más juguetes, más mercadotecnia, todo este rollo, y tú dices, bueno, ya tengo trabajo, pues ahora me voy a, pues lo que le taloneabas a tu jefa los miércoles, pues ahora me la compro yo, o me voy a comprar un juguete porque quiero tenerlo en mi casa, o sea, Pero la empieza a industria cambiar, cambió en eso. porque la industria cambió porque nosotros también, creo que las personas empezaron a decir, yo quiero hacerlo. No, y la industria se dio cuenta de eso. Sí, O sea, o sea, la la industria gente dijo, los niños Una alta demanda. que yo les empecé a dar un cómic Ya está creciendo. o un producto infantil, ya crecieron, ya tienen poder adquisitivo, pues ya vamos a agarrarlos de ahí, ¿no? También creo que el producto cambia en relación de la persona que no está recibiendo. No sé, hacia dónde nos vaya a llevar este asunto, porque ahora también me parece que se ha infantilizado. Sí, ya también es el asunto, demasiado. ya digamos, demasiado a un grado en el que, bueno, también tienes que empezar a madurar en otros sentidos, que no significa que tengas que dejar de leer un cómico, que no aprecies el arte, porque aquí hay muchísimo arte, mucho trabajo de muchas personas. Exactamente, eso iba yo en los 80, 90, sobre todo en Estados Unidos, acá tardaron un montón en llegar, empiezan a sacar la novela gráfica, que son los cómics, pero menos infantilizados, pero también son muy, muy interesantes y surge una nueva generación de escritores y de dibujantes que prevalecen hasta la fecha. Como ¿no? Neil Los Gaiman. 90. O sea, Neil Gaiman. Yo el último cómic que leí fue precisamente uno de los tomos de Sandman, y la verdad es que la escritura y la manera en la que te cuentan Alan Moore. es impresionante. Alan Moore, claro. Y otra cosa, creo que también, Mira ya como diferentes... Sí, o sea, eso es que iba con lo de la novela presentación. gráfica, ¿no? Esta ya es como empieza a tratarse de hacer una novela gráfica, ya existía la novela gráfica más bien. Claro. Esta es una edición especial de John Byrne con Dick Giordano, y miren, pues nos cuenta la historia de Superman en una actualización de Superman, justamente. Que esa es otra cosa de los cómics, o sea, Se reinician y se reinician. eso está, pero yo creo que está muy permitido, ¿no? Porque Claro. es un cómic y ahí se han reiniciado, está este asunto de los multiversos y todo ese asunto. Finalmente, yo creo que el Colofox, compadre, el Colofox de los cómics, que lo abordaremos después, pero han sido las películas y las series de televisión, ¿no? Que también hoy creo que... Ya es un hartazgo, en eso una ya lo platicaremos sobredemanda, en algún otro. pero, o sea, para nosotros en los 90, pensar en una película de Spider-Man, güey, era casi... Pero teníamos una de los imposible. 80. Teníamos la de malísima. Superman. No, también había No, la de Spider-Man, Spider-Man ya estaba. O sea, creo que no sé por qué en aquel momento no siguieron haciendo, por ejemplo, más de Superman, ¿no? Pues sí, creo que Cuatro, cabrón, no más querías, y la última era la terrible. calidad, lo platicamos, pero la primera, la 1 y la 2 son buenas, pero ver a Spider-Man o los Hombres X en una película era
como impensable, ¿no? También creo que fue un momento en el que las empresas se dieron cuenta de que la tecnología lo permitía, cada vez lo permitía Bueno, más, sí, también. y que también se fueron encontrando con artistas, verdaderos artistas. Sam Raimi es un artista, Tim Burton es un artista, Richard Donner es un artista, y son los primeros que llevan a los cómics a las películas. O sea, las películas estaban bien hechas porque había buenos directores detrás y buenas historias detrás, cosa que se ha ido Bueno, deslavando. eso lo vamos a checar en otro capítulo, pero también creo que son porque eran fanáticos del cómic. Es esta misma pregunta que hacía Carlos de en los 80 tú veías a un señor de 50 años leyendo un cómic, la respuesta es no. En los 2000 ya ves a los que leyeron esos cómics siendo grandes directores de cine o grandes productores, y sí, yo sí sé de lo que voy a hablar. Claro. Las películas de los años 80, esta de Spider-Man, de Hombre Araña, malísima, creo que fueron 2 de hecho, pues seguramente se le encargaron a alguien que no sabía nada de cómics. Hay una de Capitán América también de esa época, y la de los Cuatro Fantásticos que está escondida por ahí porque era un mamotreto terrible, que además era imperdonable porque ya habían hecho Superman y a veces funcionó muy bien desde el 79, 80. Pues digo, ¿por qué no siguieron con eso? ¿No? Creo que además, te voy a decir por qué yo creo que no pasaba, porque sí había muchísima creatividad, entonces podías decir, ahora vamos a hacer la historia sin fin, ahora vamos a hacer los Goonies, ahora vamos a hacer los Gremlins, o sea, había mucho más de donde... Sí, podrían hacer una historia original. Exacto, Sí, y ahora tener en los que últimos recurrir a años fue de, no hay historia, pues venga, tráete a Superman una y otra vez, y a Batman. ¿Cuántos Batman llevamos en 20 años? O sea, 3, 4 Batman, ¿cuántos Jokers hemos visto también? O sea, ya es Sí. te ahogas. Casi nos vamos. Señor Mora, una historia de cómics que le haya impactado. Muerte de la familia. Muerte de la familia, creo que es la joya de Batman. A mí me encanta, ese sí lo leo y lo releo. Y la muerte de Superman, porque creo que también fue muy importante cuando la forma, primero la mercadotecnia, ¿no? El decir, no hay internet, no hay redes sociales, pero vamos a matar a Batman. ¿Cómo ven? A Superman. Digo, a Superman. Y en Oye, pero- de la muerte de la familia es súper importante porque la decisión de matar a Robin se hizo a través de llamada telefónica. Entonces, eso es un antes y un después en la interacción de las editoriales con el público. Es decir, que ellos tuvieran el control de decir, el Joker va a matar a Robin. Regresando un poco a lo de la muerte de Superman, yo me acuerdo que hasta en los noticieros ¿Sí? hubo nota de mataron a Superman. Matar a Superman, porque justamente es este rompimiento del ser superpoderoso, el omnipresente, el que nadie lo puede derrotar, y de repente dicen, pero güey, sí es humano, o güey, sí tiene debilidades, ¿no? Y antes de irnos, quiero presentarles, este me lo regaló, el mismo, ¿se acuerdan que alguna vez platiqué de mi tío Efren, el americanista? Claro. Bueno, a mí en el mundo del cómic me introdujo su hijo, mi primo Efren, y él me regaló esta edición especial de Los Vengadores, de los primeros Levanta un cómics. poquito más. de Ahí los- se ve bien, ahí se ve Ah, bien. de veras, acá estoy. Ahí está. De los primeros cómics de los Vengadores, en la edición original, pero en la edición mexicana, en editorial La Prensa. Entonces, todo. En editorial La Prensa fue la primera casa editorial en México que editó cómics de Estados Unidos. Y si lo ven, La púrpura, sí, sí. si ven hasta las hojas ya como están, no tiene portada. Mira, el desarrollo, el poligrama Ah, sí, ya está resuelto. mira. Ya está resuelto. Hay que ver si está bien. A ver, ahorita les digo. Horizontal 1. No, Fruto de la vid. la uva. Pero bueno, para que vean más o menos cómo eran las ediciones anteriores en México, hoy hay un boom increíble. Hay editoriales repartidas en México por todos lados, haciendo pues cómic, o por lo menos adaptando cómic. Pero se sigue vendiendo el cómic como tal, porque creo que también ha cambiado. Yo iba mucho a una tienda que se llamaba Comic Castle, ahí en Metro Zapata. Ajá, sí. Saliendo del Metro Zapata, ahí estaba el Comic Castle. No es fresa usted. Mira, mira, esto me costaba 30 pesos. Y la otra vez que fui, ya no existe. No, hace muchos años que no. Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y la Pero- editorial Televisa tomó los derechos Claro. Editorial Los- ¿no? Ajá. Y la verdad, hace poco empezaron a terminar con mucha gente y a cerrar la división. porque Yo también- la verdad tiene, o sea, compro muy esporádicamente, no sé si 1 o 2 al año, pero me impresiona la calidad de los materiales de Sí, oro, ¿no? Que obviamente va dirigido a un público mucho. Ya hay que pensar en comprar un nicho. Sí, pues van a acabar en la basura también. Entonces hay que ir viendo qué se le va a hacer. Señor Montesino,
Muchas gracias por haber estado con nosotros. No les agradezco muchísimo. Creo que yo no parezco, ya se acabó la fila, pero pues ya vamos. Pues vámonos entonces. Vámonos, suscríbanse al canal. Ah, no, pues ustedes díganme, güey, porque yo no me veo. Pues suscríbanse al canal Pop-Up, ahí vamos a estar subiendo contenido, hay videos, hay historias, ¿En qué hay plataformas podcasts. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok y estamos en no sé dónde más. Pues básicamente YouTube, ¿no? Pero venos mejor en YouTube, ahí les vamos Ahí avisando. sí monetizar. Vámonos, gracias.